Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial. Todo ha sido especial. Qué lindo es tu pueblo, Señor. Qué linda es tu iglesia. Cuánto amamos Miami. Gracias, Señor. Padre, te rogamos ahora que nos permitas llegar al plato fuerte que es tu palabra. Que nos ayudes a enfocarnos y a concentrarnos en ella. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado mirando en el capítulo 4 de Efesios, un capítulo muy importante, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en lo que se refiere al asunto de lo que los teólogos llaman eclesiología. Asuntos que tienen que ver con la iglesia. Hemos estado hablando y preguntando cuál es una iglesia saludable, cuál es una iglesia creciente, pujante, activa. Y hemos dicho varias cosas, pero resumiéndolo, hemos llegado a esta conclusión. Que la iglesia saludable, activa, pujante, creciente en el espíritu, es aquella iglesia que es caracterizada por dos aspectos de ministerio de parte de Dios que están funcionando bien. ¿Qué quiere decir eso? Dos aspectos. ¿Cuáles son esos dos aspectos? Hemos hablado, número uno, hemos hablado acerca del don que Dios ha dado al pueblo en general, a todos los santos, a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hemos visto en este capítulo que cuando Dios nos salva a través de la fe, cuando vemos a Cristo como nuestro Salvador y su amor por mí, por gracia, esto abre mi corazón en amor, a derramarme en amor, y yo empiezo a sentir el deseo y la necesidad de amar a mi hermano y de servirlo. Hemos dicho entonces que de ahí sale el ministerio de los unos a los otros. Un aspecto de una iglesia saludable es una iglesia que está activa, vibrando con un ministerio poderoso de los miembros, todos ustedes sirviéndose unos a otros en amor. Una iglesia que busca el conectarse con el hermano, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, sino que estamos estableciendo relaciones comunes, unidos, porque sentimos en nuestro corazón la necesidad de mostrar mi amor a Dios y mi amor a mi hermano sirviéndolo. Y hemos dicho que para ese servicio Dios les ha dado a cada miembro del cuerpo un don de su espíritu, a través del cual cuando somos salvos y venimos a amar al cuerpo, porque esa es una característica de un cristiano, ¿sabías eso? Los cristianos aman a otros cristianos. Eso es lo que dice el apóstol Juan, que sabemos que somos hijos de Dios y que si nos amamos los unos a los otros. Los cristianos anhelan la compañía de otros hermanos. Y en una iglesia saludable, los cristianos entonces capacitados por el amor de Dios, que es el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Dijimos que Dios derrama su amor, su fruto en nuestros corazones. Nos volteamos ahora y preguntamos, ¿a quién puedo servir? Mi alma desborda en amor, en fruto del Espíritu. Es como decía el salmista, mi copa está rebosando. Cuando una copa rebosa, inunda a los que están alrededor. Y cuando nosotros por la fe hemos venido a conocer a Cristo y hemos profundizado en Él, el amor de Dios rebosa en nuestros corazones. Y cuando así sucede, el Espíritu tiene un don para que tú puedas servir a tu hermano en amor. Ese aspecto del ministerio es indispensable para una iglesia saludable. Le hemos llamado, de acuerdo a esta palabra, el ministerio de cada miembro, o el ministerio de las coyunturas, o el ministerio de los unos a los otros. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí,
¿Cuál es el cemento que conecta y que concerta al cuerpo? Nuestra fe común en Cristo y el fruto del Espíritu Santo que nos hace amarnos. Dice entonces, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Usted se puede considerar un miembro en el cuerpo de Cristo y una coyuntura. Y Dios te ha llamado a esta iglesia, primero para que vengas, te sientes, te goces, como hemos estado haciendo. Pero si todo queda ahí, querido hermano o hermana, entonces tu vida va a empezar a carecer de algo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos dicho, bueno, ya yo tengo fe, ya yo soy un hijo de Dios, pero me falta algo? A veces la persona no sabe lo que es. ¿A cuánto le ha pasado así? ¿Verdad? Ha pasado un tiempo, pasa el primer amor de venir a Cristo, ¿verdad? Y de pronto viene cierto momento donde nuestra fe es probada y también a veces viene cierto letargo donde empezamos a cuestionar y a pensar, ¿y ahora qué? Ahora que soy salvo, ¿y ahora qué? ¿Cuántos de ustedes quizás ha pensado eso? Y ahora que soy salvo, ¿para qué Dios me ha salvado? Oh, te ha salvado para glorificarlo y para darte una herencia eterna con los santos. Pero Dios te ha puesto ahora en el cuerpo para que lo glorifiques a través de lo que tú, como una coyuntura en el cuerpo, tienes para ofrecer de su Espíritu. ¿Cuántos sabían eso? ¿Qué es lo que te falta? Piensa. Si tú no estás sirviendo a Dios como una coyuntura, a ti te falta algo y tu fe y tu vida cristiana está deficiente. Pastor, pero es que yo estoy trabajando y yo voy el domingo, pero bueno, eso es todo lo que puedo hacer, pastor. Yo entiendo el trabajo y yo entiendo las dificultades en las cuales vivimos, pero yo como pastor tengo que decirte que tu vida cristiana le va a faltar algo. A no ser que tú como una coyuntura en el cuerpo estés funcionando en el llamado que Dios te ha dado. ¿Dónde? En el cuerpo del Señor. Una iglesia saludable es una iglesia donde ese ministerio de las coyunturas está activo, sirviéndonos unos a otros en amor. O como decía Yoli, el ministerio del discipulado. Esa palabra la usamos mucho y la vamos a seguir usando. Un discípulo es alguien que sigue a Cristo. Y nosotros hemos dicho que el discipulado que queremos lograr es, lo que la palabra dice, que nos ayudemos unos a otros a seguir a Cristo fielmente. ¿Qué quiere decir eso? Que esto no es un ministerio solo, individual, aislado. Yo voy el domingo, me separo y así sigo a Cristo. El Señor te ha llamado a pertenecer en el cuerpo a través del ministerio de ayudarnos unos a otros a seguir a Cristo fielmente. A través del ministerio de la palabra, de la oración y de servirnos unos a otros en amor, capacitados por los dones de su Espíritu para así hacerlo. De ese aspecto hemos hablado ya, ¿verdad? Hemos hablado mucho de eso. Recuerden, porque si no sigo hablando de esto. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Armando, tú siempre me ayudas con esto. Es ese ministerio de los unos a los otros, ¿verdad? Donde la Biblia está llena, lo hemos mencionado. Amaos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, soportar las cargas, llevar las cargas los unos de los otros, someteos los unos a los otros, hablar la palabra los unos a los otros, orad los unos por los otros. Y todo el resto de ese ministerio de discipulado de las coyunturas, apoyándonos unidos a crecer en Cristo. Ahora, ese es un aspecto necesario en la iglesia. El otro aspecto que hemos visto en la iglesia es un don también que Dios le da a ciertas personas como le da a ustedes otros dones. Es el don de los pastores, los maestros, los que enseñan la palabra de Dios. Y por eso es que hemos venido a este versículo 11 y 12 donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todas estas personas tienen que ver con aquellos que hablan la palabra de Dios, que ministran la palabra de Dios. Vale la pena aquí una vez más destacar
que ya hoy en día no tenemos apóstoles en la misma forma que tuvimos a los apóstoles que vieron a Cristo, que caminaron con Él, que lo vieron resucitado y que recibieron la doctrina de Él. La palabra de Dios dice que nosotros estamos fundados en la doctrina de los apóstoles, pero no los apóstoles de hoy día. Aquí es donde está el peligro. Nosotros estamos fundados en la doctrina de los apóstoles que la recibieron del Señor para nosotros fundarnos sobre ella, y así estamos fundados, lo cual quiere decir que ya no hay ninguna persona que pueda llamarse apóstol y que diga, puedo traer doctrina o enseñanza nueva a la iglesia. Ya todo lo que Dios tenía que decirle a la iglesia en términos de doctrina, enseñanza, y dice la palabra allá en 2 de Pedro 1 que todo lo que la iglesia necesita para la vida y para la piedad nos ha sido dada. En ese sentido nosotros decimos, el Señor dio apóstoles y esos apóstoles cumplieron su función. Por supuesto, nosotros sabemos que apóstol también en sentido literal de la palabra es alguien que es enviado. Se puede hablar de alguien que es enviado a un lugar, a una misión, a un proyecto específico, comisionado, y se puede decir fulano de tal es un apóstol. Pero no en el sentido de que doctrinal, de aquellos que sentaron las bases doctrinales comisionados por Cristo para darnos las raíces doctrinales en las cuales hoy estamos basadas. Pero estos apóstoles que hacían, hablaban, enseñaban la palabra de Dios. Los profetas también, tanto del Antiguo Testamento como también los hombres que hablaron para concluir el canon de las Escrituras, para darnos esta palabra de Dios que encierra toda la revelación que el hombre necesita. Nosotros hoy no necesitamos una revelación nueva como muchos han dicho. Pastor, pero ¿puede alguien venir y darme una palabra de sabiduría, de dirección, de revelación en un momento determinado? Claro que sí. ¿Y puede esa persona en esa manera actuar de una manera profética en mi vida con ese don? Yo creo que sí. Yo creo que en esa manera el don profético continúa, pero no en la forma que hoy se interpreta, donde separan los profetas y dicen Dios dice. Y toda la persona simplemente en vez de querer oír las escrituras donde ya Dios ha hablado proféticamente, dice su palabra, haced caso y escuchar la palabra profética más segura para que no nos desviemos y erremos el camino. En ese sentido, esto es un don que Dios da a la iglesia y dio y da en cierta manera para apoyar lo que Dios nos ha dado en la escritura. Después nos habla de evangelistas, son aquellos que evangelizan, proclaman el evangelio de Cristo, y después de los pastores y maestros. ¿Para qué Dios ha dado esta posición, este ministerio? El ministerio de los unos a los otros y el ministerio de los que hablan, enseñan, exponen el consejo de la palabra de Dios. Dice, a fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Los santos, todas las coyunturas, son alimentados por el ministerio de los pastores y maestros para ustedes entregarse a la labor de servirse unos a otros en amor. ¿Cuál es el ministerio de estos pastores maestros? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿A qué son llamados ellos? Escuchen, pueblo, es muy importante. Alguien puede decir, bueno, pastor, ya nosotros tenemos pastor, nosotros no tenemos, ¿por qué vamos a pasar tanto tiempo en esto? Hermanos, yo les quiero decir que este domingo y los próximos domingos van a ser muy importantes en la vida de nuestra iglesia. Porque yo quiero enseñarles a través de la palabra los pastores que Dios quiere que los guíen a ustedes. Que ustedes como pueblo puedan discernir quiénes son las personas y para qué son las personas que ustedes van a llamar a esta posición de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Porque es a través de esta posición y de este llamado que dice la palabra de Dios que la iglesia es equipada.
Si el púlpito y esta oficina o posición, no oficina de un lugar, ¿verdad?, sino en términos de posición o ministerio, es débil o está comprometido, tenemos una iglesia débil y comprometida también en su vida espiritual. Por eso es que necesitamos un púlpito fuerte. Este está un poco débil, ¿verdad? Pero por púlpito no queremos decir este pedazo de mueble, ¿verdad? Por púlpito queremos identificar el ministerio de la enseñanza y de la predicación de su palabra en las iglesias. Hermanos, era práctica en los tiempos de la Reforma, por ejemplo, que los púlpitos eran fuertes. ¿Por qué? Porque se dedicaban a predicar y a exponer las Sagradas Escrituras, y no solamente el domingo. Si ustedes van y estudian biografías de personas en los tiempos de la Reforma, el ser llamado a un pastorado en un pueblo, en una ciudad, en una iglesia, requeriría que esa persona predicara todos los días. Y predicara todos los días, a veces por la mañana o por la tarde y también por la noche. Y en días especiales, porque giraba la vida de la sociedad en términos de ¿qué? De lo que salía de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por eso se llamó la Reforma. Porque la vida en la sociedad, no solamente la vida religiosa, pero todos los aspectos de la vida del ser humano en Europa en aquel tiempo empezó a ser reformada, cambiada por hombres que Dios llamó al púlpito. Dejaron el altar, dejaron de estar escondidos en un altar o haciendo palabras incoherentes en latín y vinieron ahora al pueblo a un púlpito a sacar y a exponer el consejo de Dios al pueblo. Y por eso vino tiempo de reforma a Europa. Tiempo de reforma a Europa que salió del continente, ¿verdad? También en Inglaterra. Y eventualmente, ¿a dónde llegó? A los Estados Unidos de América. Y nosotros hemos recibido precisamente la herencia de púlpitos fuertes. La herencia de púlpitos fuertes. Pudiéramos nosotros decir que nos encontramos en el estado que nos encontramos en la sociedad cuando los púlpitos flaquean. Europa se encuentra en una apostasía en general porque los púlpitos flaquearon. ¿Qué quiere decir los púlpitos? Se abandonó la exposición centrada en la palabra de Dios, en el Evangelio. Una exposición que estos hombres traían que no era simplemente 2, 3 punticos y 2 o 3 aplicaciones para la vida diaria, sino que estos hombres exponían las Sagradas Escrituras yendo libro por libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Si ustedes creen que mis sermones son largos, en 45 o 50 minutos, estos predicaban por cerca de 2 horas. El pueblo vivía por el conocimiento de las Sagradas Escrituras para poder ser equipados para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Veamos ahora y vamos a ese desvío que vamos a tomar, sabiendo ahora la importancia. Vamos a ir un momentico al libro de Tito. Allí en Tito, capítulo 1, vamos a ver un ejemplo de cómo Pablo, este apóstol de la gracia, ¿verdad?, comisiona a uno de sus hijos espirituales y lo manda a un lugar con una comisión, con un propósito. Y de ahí vamos a sacar algunas de las lecciones y enseñanzas que queremos sacar acerca de los pastores maestros. Mira lo que dice la palabra ahí en Tito capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Dícele Pablo a Tito, su hijo espiritual: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 6, Tito 1. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen, a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hermanos, el apóstol Pablo ha comisionado a uno de sus hijos espirituales, un joven. Oh, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Es mi deseo y mi oración que de aquí de nuestra iglesia salgan muchos jóvenes al pastorado. La palabra de Dios dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Le decía Pablo a Timoteo. Timoteo fue un muchacho también al cual Pablo conoce en su primer viaje misionero en Listra. Este muchacho de padres judíos, de familia judía por un lado, conoce al Señor, se entrega al Evangelio y sigue a Pablo en sus viajes subsecuentes. También lo tenemos con Tito, otro muchacho. Este no es judío, este es un gentil, el cual también recibe el Evangelio. Y aparentemente estos dos muchachos, aunque hoy nos referimos a la carta de Tito, tienen un llamado de Dios al santo ministerio. Vemos a Tito después, tanto como Timoteo, siendo representantes con Pablo a las iglesias. Vemos a Tito yendo al concilio de Jerusalén como una muestra de alguien no circuncidado, un gentil que ha sido salvo por la fe sin las obras de la ley. Vemos a Tito también yendo con una carta, una comunicación de Pablo a la iglesia a los Corintios. Vemos a Tito como un muchacho joven fiel que ha recibido un llamado especial de Dios al ministerio. Y dice entonces, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta. Creta es una ciudad allí en el Mediterráneo. Y Pablo deja allí a Tito, se cree que es en el intermedio entre el primer y segundo periodo de encarcelamiento de Pablo. Y Pablo deja allí a este hijo espiritual, ¿para qué? Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El ministerio de los pastores maestros o de los ancianos es necesario, porque una iglesia sin ellos es deficiente. Pero le corresponde a la iglesia. Oh, ¿cuántas iglesias hemos visto sin pastores? ¿Cuántas iglesias pierden sus pastores? Y después vemos a una iglesia que tiene que tratar de llamar a un pastor. No creo que hay tarea más seria que una iglesia sin pastor llamando a un pastor. Por eso Pablo dice, te dejé allá en Creta porque es necesario que tú establezcas pastores. Hay cosas que ordenar, hay cosas deficientes y se necesitan hombres de Dios llamados a equipar y a poner en orden a esa iglesia. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo usa la palabra ancianos. ¿Qué quiere decir un anciano? Un pastor. Pero esta palabra anciano denota el nivel de madurez espiritual que un pastor debe tener para ocupar la posición de anciano, la posición de pastor. ¿Por qué se utiliza el término anciano? Porque denota posición de madurez espiritual. Pero si ustedes se fijan, un poquito más adelante dice y nos habla de obispo. Pastor, obispo es otra cosa, aparte de anciano, no es lo mismo. La palabra anciano denota madurez espiritual. La palabra obispo se usa también para el que ocupa la posición de pastor, lo que denota ahora la posición de un sobreveedor o supervisor de las cosas espirituales. Dice la palabra, esta palabra, que somos administradores de Dios. ¿Administradores de Dios? Nosotros conocemos administradores de una bodega, administradores de una tienda, administradores de un negocio, pero administradores de Dios, sí. Un obispo es aquel que tiene a su cargo el recibir verdades espirituales, el recibir un llamado a entrar y a profundizar en
el misterio de quién Dios es y el evangelio revelado en su palabra, y entonces administrarlo al pueblo, administrar estas verdades espirituales a través de un púlpito fuerte, a través de una enseñanza consistente, sistemática, profunda de la exposición de la palabra, entregándonos a ella porque administramos a Dios, o lo que es lo mismo, las verdades espirituales, el reino de Dios revelado a su iglesia en su palabra y el cuidado de las almas en ellas. Por eso es que tenemos estas tres palabras que significan lo mismo: anciano, denotando madurez espiritual; obispo, denotando el sobreveedor o administrador de verdades y almas de un ministerio espiritual; y la palabra pastor, que viene de pastorear ovejas. ¿Qué es lo que hacen los pastores con sus ovejas? La alimentan, la guían a pastos seguros, las protegen de los lobos rapaces y de los animales de rapiña. Ya comenzamos a ver algunas de las cosas que los pastores son llamados a hacer, el ministerio que Dios le ha entregado a ellos, la importancia de los pastores para la iglesia. Pero hemos visto algo más. Hemos visto ahora en este pasaje las calificaciones y los requisitos para los pastores. Y yo no sé si usted, bueno, aquí hay algunos pastores. Yo no sé, pastores, si ustedes tiemblan conmigo cuando vemos este llamado profundo, serio, que Dios hace a los pastores para esta posición, y la iglesia lo debe conocer. Hoy yo estoy aquí, mañana yo no estoy. Hoy hay pastores aquí, mañana pueden no haber. Pero si hay una iglesia y si hay un pueblo que sabe de qué se trata esta posición y a qué es llamado, ustedes van a tener sabiduría para llenar esta posición. Una de las grandes tragedias hoy en la iglesia es que la iglesia no sabe lo que es un anciano, un obispo, un pastor. Y por eso ponen líderes aquí que entonces lo que hacen es dañar al pueblo de Dios. Y como dice más adelante, aquellos que buscan ganancias, mercaderes y ganancias deshonestas. Hermanos, yo llegué a esta iglesia, va para 10 años, un poquito de historia quizás. No vamos a demorarnos mucho más, pero quiero dejar esto claro con ustedes. Hasta alrededor de 10 años llegué a la iglesia. Había en esta iglesia alrededor de 10, 12 miembros activos, americanos todos, ¿verdad? La iglesia estaba en un estado físico ¿verdad? De caída, espiritualmente, sin pastor ya por tiempo, 12 ancianitos americanos. Yo llegué joven, inmaduro, sin experiencia, y todavía me queda mucho de eso, así que sigan orando por mí. Y bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Por lo menos eso. Todavía tengo mucha inmadurez, todavía necesito mucha más experiencia. Pero escuchen, pueblo. Yo creo que es saludable que yo como pastor que fue recibido por 10, 12 personas, ahora venga delante de una iglesia de 100, 120 miembros y que ustedes afirmen o denieguen que yo continúe siendo vuestro pastor. Y lo que yo quiero hacer pronto es, después que yo termine de enseñarles las calificaciones de un pastor, de un obispo, de un anciano, yo quiero ofrecerme y pararme delante de la iglesia que tenemos hoy y que ustedes o afirmen o denieguen mi posición al pastorado. Es muy importante que ustedes como iglesia puedan tener delante la sabiduría para poder hacerlo. Y queremos otros ancianos en la iglesia, ¿verdad que sí? Queremos y nos damos cuenta que necesitamos más ancianos, pastores y sobreveedores de los asuntos espirituales, sobre todo a medida que vamos creciendo. Y es muy importante que ustedes, cuando traigan un hombre delante de ustedes, ustedes puedan correctamente juzgarlo por las Escrituras y o confirmarlo y afirmarlo o denegarlo basado en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Yo creo que va a ser saludable que cada cierto tiempo los pastores que ustedes llamen a esta iglesia se presenten delante de ustedes
y que ustedes puedan afirmar a esos pastores con un voto otra vez de confianza, después de escudriñar sus vidas y su llamado a este santo ministerio. Yo pronto les voy a dar la oportunidad de hacerlo conmigo, muy pronto. Estaré llamándolo a una reunión para que ustedes, como la iglesia que soy, ¿verdad?, puedan afirmar o denegar este llamado en mi vida. Y comenzamos entonces a ver de qué se trata y cómo ustedes lo van a hacer. Dice así: el que fuere irreprensible. El que fuere irreprensible. ¿Qué palabra esa más profunda? El pastor, el obispo, el anciano es alguien que es llamado a ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? O mejor, primero pensemos, ¿qué no quiere decir irreprensible? Irreprensible no quiere decir perfección sin pecado. Muy importante. Irreprensible no quiere decir una perfección absoluta sin pecado. Ningún hombre calificaría entonces. Uno sí calificó. ¿Y ese es quién? El obispo de nuestras almas. El pastor de los pastores. Ese sí fue perfecto sin pecados. Pero ahora a nosotros, a los hombres de Dios, se nos hace un llamado que debemos ser irreprensibles. ¿Y qué no quiere decir eso? No quiere decir que no tenemos pecado. No quiere decir que no podemos ver nuestra vida y ver ciertos momentos malos en nuestra vida. ¿Por qué sabemos eso? Porque lo vemos en el pastor Pedro. Si hubiera sido por un momento malo en la vida del apóstol Pedro donde negó a Cristo, no hubiera ¿qué? Calificado. Soy irreprensible, tiene que querer decir algo que acomode a alguien como la vida de Pedro que negó a Jesucristo. Irreprensible tiene que querer decir algo que acomode a alguien como Pablo, que fue un exterminador de la iglesia y, como decía, era el primero de los pecadores. Irreprensible quiere decir a alguien que cuando usted mira su vida, aunque puede ver momentos malos, cuando usted mira su vida en general, usted puede decir, este es un hombre al cual, a pesar de momentos en su vida como todo hombre puede tener, este es un hombre que ha establecido una trayectoria de querer conocer a Dios, de querer servirle, de guardarse para Él y de servirlo a Él con una conciencia limpia. Cuando usted puede mirar a alguien y usted puede decir, en esta vida no está caracterizada por escándalos, por corrupción. Esta vida es una vida abierta delante del pueblo de Dios. Sí, podemos ver manchas y podemos ver momentos malos, pero el patrón, la evidencia sostenida, el balance de esta vida es alguien que se ha separado y que ha querido separarse para este santo ministerio y así lo ha hecho. Por lo tanto, delante de la iglesia y delante del mundo es alguien al cual no se le puede decir tú eres un corrupto y tú eres alguien no digno de la posición en la que te encuentras. Eso es lo que quiere decir irreprensible. Por lo tanto, es la responsabilidad vuestra como iglesia cuando nos presentemos delante de ustedes para ser afirmados o denegados, que ustedes escudriñen nuestras vidas. Que ustedes escudriñen nuestras vidas. Hermanos, yo no sé qué yo haría sin el ministerio, les tengo que ser sincero. Yo cierro los ojos y si no me veo predicando, enseñando la palabra y haciendo lo que he hecho ya por este tiempo, yo no sé qué yo haría. ¿Verdad? Si no conozco depresión, creo que entraría en una depresión. Pero yo sé que Dios tiene un plan y un propósito. Y yo creo que es necesario que nosotros tengamos este orden en la iglesia donde yo me pueda presentar delante de ustedes, al lado de mi familia, y ustedes van a dar la carta de aprobación o la carta de despido. Por lo tanto, estoy en oración esperando ese tiempo, también con deseos de ver a otros ancianos levantarse.
otros pastores apoyando y llevando adelante este ministerio. Yo estoy orando para que el pastor Daniel pueda ser llamado por esta iglesia a pastorear entre nosotros de una forma oficial y que también se le pueda aprobar un sustento para esta obra. ¿Cuántos de ustedes se sienten inclinados en esa dirección? ¿Verdad? Vamos a estar orando por eso. Estemos orando por eso. Yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Daniel. Ha bendecido en mucha medida. El Señor ha sido tan bueno con la iglesia de Tamiami. Y le doy gracias a Dios por eso, porque nos está llevando por buen camino y por buenos pastos. No caminos fáciles, caminos difíciles, pero caminos buenos, saludables, profundos, que van a hacer que esta iglesia sea una luminera en esta comunidad. Dios quiere hacer cosas grandes con Tamiami. Y Él lo ha expresado por el testimonio de algunos de ustedes, por esa voz profética en medio nuestro. Él lo ha expresado. Y Él lo va a hacer a medida que nosotros nos dispongamos a traer aún más orden a nuestra familia y a nuestra casa. Pero pastor, si aquí todo está ordenado. Yo sé que a veces los patrones que vemos son tan desordenados, que a veces no sabemos lo que es orden en la casa de Dios, ¿verdad? Pero yo sé que tenemos cosas buenas que seguir añadiendo, que ordenar, y que el Señor nos va a llevar en gran victoria haciendo estas cosas. Dice, irreprensible marido de una sola mujer. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Estaba leyendo el comentario de MacArthur en este punto. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen la Biblia de él. Y MacArthur dice que el marido de una sola mujer es aquel que está comprometido a serle fiel a una mujer. Aquel que es un hombre de una sola mujer. Aquel que se ha mostrado en una trayectoria y en una vida que puede serle fiel a una sola mujer. Muchos hermanos han sido descalificados del ministerio por haber tenido un divorcio en su vida. Y yo les quiero decir que aunque cualquier candidato que ha tenido un divorcio necesita ser bien escudriñado, que esto no es necesariamente un punto de descalificación para un candidato, sino lo que Dios llama no es necesariamente que hayas tenido un divorcio en tu vida. Lo que Dios llama es que has mostrado consistentemente y por tiempo una vida y un compromiso de poder serle fiel a tu mujer. Y no solamente serle fiel, como decían los fariseos. Nosotros no hemos cometido adulterio, sino ser fiel, ¿dónde? Aquí en el corazón. Delante de Dios, el compromiso de guardar mis ojos, mi corazón y mi vida para nuestra esposa. Yo les tengo que ser sincero que este es un área muy difícil, ¿verdad? En mi vida lo puedo experimentar. Si ustedes se fijan, uno de los grandes retos para muchos hombres en el ministerio es la caída ¿en qué? En inmoralidad sexual. Tenemos los escándalos abundan, ¿verdad? De hombres que por tiempo y por tiempo se han corrompido en su posición de pastores, siendo infieles al llamado a ser fiel a su esposa. Eso es un aspecto descalificador para un hombre. Cuando venga un hombre delante de ustedes, a ustedes les corresponde examinar de que estos hombres sean íntegros. Y aunque estén luchando con debilidades, que todos las tenemos, que puedan estar comprometidos y a través del Espíritu buscando la ayuda de Dios para no caer en esta área y que lo estén demostrando con sus vidas. Yo no sé si yo soy ese hombre, pero ustedes lo van a decidir, ¿verdad? Ustedes lo van a escudriñar y lo van a decidir en el nombre del Señor. Alguien que esté comprometido a ser el marido de una sola mujer
yo quiero ese compromiso. Yo quiero que ustedes me ayuden y ayuden a los pastores en sus matrimonios. Yo quiero que ustedes se enteren, pastor, usted está orando. Pastor, ¿qué tiempo usted está pasando con su familia? Pastor, ¿cómo van las cosas entre usted y su esposa? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo está su matrimonio, pastor? Pastor, es muy necesario que usted dedique tiempo a amar a su esposa y a dedicarse a ese ministerio donde Dios primero te da ese ejemplo. Pastor, ¿cómo está su alma en esta dirección? Si ustedes no lo hacen, la iglesia sufre. La iglesia sufre. Los hombres que Dios va a levantar van a tener sus vidas abiertas a ese escrutinio de parte de Dios. Dice también, y vamos a terminar ya con este otro punto, que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Nuestros hijos, en otras palabras, no solamente viene el pastor delante de la iglesia, sino viene también ¿quién? Los hijos, la esposa. Pastor, ¿cómo usted está gobernando su casa? Pastor, ¿usted tiene su casa en orden? Pastor, a sus hijos usted los ha disciplinado en el temor y en la amonestación del Señor. Pastor, ¿qué usted ha hecho para entrenar a sus hijos en el conocimiento del Evangelio? Pastor, ¿sus hijos son creyentes? Pastor, ¿sus hijos manifiestan una fe verdadera delante de Dios? Pastor, no hay familia perfecta. No estamos hablando de perfección, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de este testimonio, donde nuestros hijos creciendo bajo nuestra casa, dice, no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque ¿cómo puede un obispo, un administrador de Dios y de almas y de la casa de Dios, si no administra bien qué? Su hogar, poder administrar la casa del Señor? Porque es necesario, terminamos, que el obispo sea irreprensible y recalca una vez más esta realidad y esta verdad. Necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo. Hay una lista aquí larga que continuaremos meditando y estudiando. Pueblo, ¿cuántos de ustedes creen que esto es necesario? Amén. Yo le doy gracias por eso y que dediquemos estos próximos domingos a escudriñar esta lista, a que quede bien claro en nuestra mente lo que es un pastor, un anciano, un obispo, y que después ustedes confirmen o denieguen al pastor existente o a los pastores que presentaremos o que ustedes van a llamar de entre el pueblo, para que la iglesia sea equipada y para que la iglesia tenga salud, para que las coyunturas se muevan de una manera correcta y nos ministremos unos a otros en el llamado que Dios nos ha dado para la edificación y el crecimiento de su cuerpo. Terminamos en oración. Yo le pido al pastor Daniel que él venga al frente esta mañana, termine el servicio en oración. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo en que tú has hablado a cada una de nuestras vidas acerca del llamado al ministerio. Un llamado que es a cuidar tu iglesia, a alimentar tu iglesia, a llevar tu iglesia por el mejor camino, Señor, por el camino que tú nos has dejado, que es tu enseñanza. Padre, te damos gracias por la vida del pastor David. Él también ha sido de bendición para nuestras vidas y para esta congregación. Te pedimos que tú le sigas usando. Te pedimos que tú le sigas dando ese amor por ti, oh Dios. Ese amor por tu palabra.
por transmitirla pura, Señor. Rogamos que tú le des la sabiduría siempre para que Él pueda hacerlo. Y sobre todas las cosas, que tú le guíes con tu Espíritu, Señor, para que Él pueda transmitir estas verdades de la mejor manera y tu pueblo pueda apropiarse de ellas. Bendícele a Él, bendice su vida, bendice su familia, su matrimonio, Dios. Ayúdales en todas las cosas. Úneles cada vez más y permite que el amor pueda reinar en este matrimonio y en esta familia. Señor, sabemos que ninguno de nosotros es perfecto, pero tú eres el que nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Y si podemos estar delante de ti haciendo la obra, no es por nosotros, es por tu gracia. Sosténnos, Señor, con tu gracia y llénanos con ella, oh Dios. Bendice a esta iglesia, Padre Santo. Guíala en todas las cosas. Permite que pueda ser una iglesia madura en este tiempo y siempre. Que pueda ser una iglesia de un púlpito fuerte, oh Dios, donde se predique tu palabra, donde la enseñanza de tu palabra, oh Dios, pueda correr como un río. Dale sabiduría a esta iglesia siempre, oh Dios, para que pueda elegir pastores y lo pueda hacer con la guía tuya, Señor, y basado también en los principios que tú nos dejas en tu palabra. Oh Señor, bendice a tu iglesia en esta mañana, en esta tarde, oh Dios, y llévanos con bien hasta nuestros hogares y permite que podamos estar reflexionando y pensando en estas verdades que hoy tú nos has transmitido. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos y bendice a nuestro pastor. En el nombre de Cristo. Amén.